Sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo entrega de la Parshat número 21 de la semana, donde estamos estudiando el Sefer Shemot o el libro de Éxodo, que es la Parshat Ki Tisa, Parshat Ki Tisa, que abarca el capítulo 30, Pasuk número 11, hasta el capítulo 34, Pasuk número 35. Y básicamente en esta Parshat se comenta sobre la temática que vamos a contar sobre el censo de los hijos de Israel, de los varones de Israel. Se va a comentar sobre el Shabbat como pacto eterno. Se habla sobre la apostasía del becerro de oro y por ende la restauración de el pacto y también sobre el evento de las festividades que allí se menciona en el capítulo 34. Eso de manera resumida es lo que contiene los temas de esta parshat, pero en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de el censo de los hijos de Israel. Antes de ello, vamos entonces a iniciar con la correspondiente braja, diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bebizbotam betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos encargas respecto al estudio de las palabras de la Torah. Amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar este comentario basado en Éxodo 30, 11 al 12, donde inicia con un dibur, ¿ok? Es una nueva parshiyá y esta nueva parshiyá tiene como introducción un dibur. Un dibur tiene esta estructura en el hebreo, Vaida ver Hashem el Moshe Lemor. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, esa es la estructura de un dibur. Y en este dibur, aquí entonces encontramos la expresión que lleva el nombre o el título de esta parshat, que es Ki Tisa. Literalmente significa Ki Tisa et Rosh Bene Israel. Dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Eh, Obviamente en hebreo no dice censo, ¿ok? Cuando censes a los hijos de Israel, porque el término censo es un término más occidental, es un concepto más abstracto, ¿ok? El censo está hablando de la contabilidad, de los cómputos, habla del conteo, pero en el hebreo, como el idioma hebreo es un idioma muy concreto, nos habla en términos abstractos como nosotros en Occidente estamos acostumbrados. Ok, como el idioma latín, el idioma griego y por ende el resto de las lenguas romances, ¿no? En este caso, el hebreo, el idioma semita, es un idioma, al igual que el hebreo, también el árabe, el arameo, el, el tigriñ, etcétera, o el cananeo, etcétera, el fenicio también, son idiomas muy concretos en la manera de describir sus ideas. Entonces, para hablar de censo se habla de alzar o levantar la cabeza de los hijos de Israel. Entonces, cuando levantes cabeza a los hijos de Israel, eso es una forma de decir cuando cuentes a el número de los hijos de Israel, dice, eh, por sus cómputos, ¿ok? Por sus cómputos, darán, darán cada, o mejor dicho, dará, ¿ok? Venatenu darán cada varón, ¿ok? Cada ish, cada varón, es decir, que esto es una mitzvah, un precepto para el varón, ¿ok? Para el varón. Ish está hablando en términos de género sexual masculino, ¿ok? Dará cada varón, es decir, aquí está exenta las mujeres y por ende los niños. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero por ahora está exento las mujeres. Esto es una mitzvah para
varón. Entonces dará cada varón un cofer, un rescate. Y esta palabra cofer comparte raíz con la palabra kafar, que se traduce como expiar. ¿Ok? Así que aquí habla que este rescate tiene que ver con una expiación, como más adelante vamos a ver. Entonces, dará cada varón un rescate por su vida, nafsho, es decir, por su alma, o esta palabra hebrea generalmente suele traducirse como, como alma, pero la palabra nafsho significa literalmente por su pescuezo, por su cuello, ¿ok? Por su, como una expresión para referirse a la vida en sí, ¿no? Entonces, por rescate de su cuello, para el Eterno en la cuenta de ellos, en la cuenta de ellos, y no habrá en ellos negev, no habrá en ellos mortandad en contarlos a ellos. Es decir, la manera como la Torá instruye en que el pueblo debe ser censado, ¿ok? En este caso los varones, la manera en que ellos deben ser censados es que ellos deben dar cada varón, cada ish, debe dar un cofer, un rescate, ¿ok? Un rescate, un cofer, para que en ellos no haya mortandad una vez que estos sean computados o sean contabilizados. Esto suena interesante. Ahora, ¿cuál es el rescate que deben pagar por su vida? Bueno, dice en el capítulo 30, verso 13, dice, esto es lo que dará todo el que pasa por el conteo. Kol haover al hapikudim. Es decir, todo el que pasa, todo el haover. Haover quiere decir el pasador. Sería la idea, ¿no? El que pasa, sí. ¿Ok? Todo el que pasa por el conteo, por la cuenta, por el cómputo, hapikudim, dice dará, eh, mahatzit es la mitad del shekel, la mitad del shekel. Shekel era una moneda que se utilizaba en los tiempos bíblicos, incluso hasta el día de hoy. El shekel es la moneda oficial en Israel. ¿Ok? Así como existen pesos colombianos, pesos mexicanos, dólares, euros, bolivianos en el país de Bolivia, bolívares en Venezuela y así sucesivamente, el real allá en Brasil, bueno, en Israel se le llama shekel, es la moneda de Israel, hasta el día de hoy, ¿ok? Pero en aquel entonces era, por supuesto, un metal. Dice, la mitad del shekel, dice en shekel sagrado, beshekel hakodesh, en shekel sagrado. Y un shekel, dice, equivale aquí, 20 gerá, es el shekel. ¿Ok? Ezerim gerá. 20 gerá es el shekel, ese es el equivalente a un shekel. Entonces, mahatzit hashekel, la mitad del shekel, dice terumá la Adonai. Es decir, es una, y aquí la palabra terumá nos conecta con la decimoctava parshat que ya estudiamos hace dos parshat anterior, que es la parshat Trumá, el capítulo 25, donde el Eterno instruye que esta es la Trumá, es decir, la, la porción que se alza que van a traer a mí. Traerán oro, plata, bronce, etcétera. Y con todos esos materiales ustedes me harán un mikdash, me harán una residencia, un lugar sagrado para yo habitar en ustedes o en medio de ustedes, ¿ok? Entonces aquí nos conecta entonces que este shekel entra en esa categoría de terumá, es decir, de una contribución para el mikdash, es una contribución para el santuario, ¿ok?
Esto es lo que en este caso el texto nos está comunicando. Ahora, vamos a especificar el valor del shekel. En términos modernos, citando el comentario de Rashi al Sefer Shemot en la página 558, que es la que comenta precisamente esta sección, dice que el shekel bíblico, en términos modernos, equivale aproximadamente a 17 gramos de plata. Así que el shekel era plata. No era oro, no era bronce, era plata. Y equivale a 17 gramos, lo que da como resultado que cada guerá pesaba 0,85 gramos. Es decir, si un shekel equivale a 20 gerá y cada gerá pesa 0,85 gramos, entonces esos 20 gerá da un total de 17 gramos en plata. Eso es un shekel. Ese era el valor, ¿ok? Para tener en este caso el contexto de lo que la Torá está indicando. Ahora, ¿qué se hacía? ¿Qué función hacía ese shekel? Fíjense, aquí el texto de la Torá especifica en el verso 16 que ese shekel era plata. Dice, velak, velakajeta, ¿ok? Velakajeta et kesef. Tomarán y tomarán la plata. Kesef es el término para plata. ¿Ok? Es decir, que el shekel, entonces aquí la Torah misma nos confirma que es plata, pero le llama Kesef Hakipurim, plata de las expiaciones. Quiere decir que aquí hay una transacción. El judío entrega el shekel, que es kesef, ¿ok? El shekel, que es plata, los 17 gramos de plata, a cambio de recibir un kofer, un rescate por su vida. A ese rescate por su vida se le va a llamar expiación. Eso es lo que es la expiación. Hakipurim. Tomarán la plata de las expiaciones de los hijos de Israel y lo darán ¿para qué cosa? Lo darán, dice el texto hebreo, al abodat o gel moed. Lo darán para el servicio o para el trabajo de la tienda del encuentro, es decir, para el santuario. Y será para los hijos de Israel por recuerdo delante del Eterno, dice lejaper al nafshotehem, es decir, para cubrir sus vidas o sus almas, sus pescuezos, en pocas palabras, para salvarles el pescuezo, para ser más crudo, ¿ok? Para salvarles su vida. Entonces, la palabra lejaper es expiar o cubrir literalmente, porque la raíz hebrea kafar significa literalmente cubrir, cubrir, ¿ok? Y esta, en el sentido, recuerden que, vuelvo y insisto, que el idioma hebreo, como es un idioma muy concreto, muy carente de ideas abstractas, como el idioma castellano, que es el que nosotros usamos, y como el idioma griego, em, para hablar de protección de la vida, ¿ok? Digamos, resguardar la vida, se utiliza el término kafar en este contexto. Porque aquí no se está tapando el pecado, no se cubre el pecado, se cubre a la persona, es al alma, que evita la mortandad, ¿ok? Evita la muerte, que es la paga precisamente del pecado. Entonces, la expiación detiene, ¿ok? Detiene o anula, en este caso, la muerte en este sentido. Entonces, aquí tú estás dando dinero, estás dando plata, ¿ok? Aquí hay una transacción, tú das plata a cambio de un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Que tu vida es resguardada de la muerte, ¿ok? Esto es lo que está hablando, pero entonces nos preguntamos, entonces la Torá está prácticamente avalando la práctica medieval de las indulgencias.
cuando en ese entonces el Papa, em, el Papa quiso remodelar la Capilla Sixtina a costa del dinero del pueblo, pues emitió o en este caso, ordenó para este trabajo, para este oficio al monje dominico Tetzel, donde vendía literalmente las indulgencias a cambio de que las almas de los familiares muertos pudiesen salir del purgatorio para prácticamente para el seno de donde está San Pedro, por así decirlo, para el seno sí, de San Pedro, ¿no? Utilizando la terminología católica. Entonces, entonces quiere decir que lo que allí, en este caso el Papa se inspiró aquí de esta parashá de la Torá para justificar eso, porque aquí es lo que aparentemente es lo que el texto está planteando. Tú das dinero para el santuario, tú das dinero para el templo, y al dar dinero para el templo, o en este caso para el Mikdash, a cambio se te da una expiación, se te da un seguro de vida. Tu vida es cubierta, tu alma, tu pescuezo, tu cuello es cubierto. Entonces, esto necesitamos, por supuesto, barajearlo bien. ¿Ok? Necesitamos analizarlo bien si es que la Torah aquí está apoyando la indulgencia, porque esto parece una indulgencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿quién? Entonces, aquí sabemos que el shekel sería utilizado para el trabajo, para el servicio de los El Moed. Ahora, en ese contexto o inmediato de la historia de Israel, este kesef, esta plata, era precisamente una de las trumot, una de las contribuciones que se daría para construir el Mishkan. ¿Ok? Solo que esta plata sería obtenido de los varones de Israel, ¿ok? De los varones de Israel, y que a cambio de esta plata, a cambio recibirían una expiación. Ahora, o cómo se utilizó esta plata? Esa plata se utilizó para fundirla y con ello se construyó los zócalos o los fundamentos, por así decirlo, del atrio que rodeaba el Ohel Moed, que rodeaba el santuario y también lo que daba aquellos zócalos de plata que servía como pilares o como fundamento, en este caso de los muebles del santuario, en este caso de la tienda del encuentro, como también del atrio. Así que todo eso vino precisamente de estas, entre comillas, de estas indulgencias que prácticamente pagaban los varones de Israel. ¿Ok? Para eso se utilizaba. Pero luego, ya en el periodo del primer templo y del segundo templo, esta, este shekel llegaría a ser una contribución anual que se daba el primero de Nisan y era utilizado ya no, obviamente, para los fundamentos del templo, porque ya el templo estaba edificado, sino que tendría otro uso como ya más adelante vamos a ver. Ahora, ¿quién era el que daba el shekel? Ya hemos mencionado que los que estaban, digamos, exentos de pagar el shekel eran las mujeres, porque la Torah dice específicamente cada varón, que cada ish. Ahora, dice acá, todo el que pase por los contados, Kol Haover al Hapikudim, todo el que pase por los contados, dice de 20 años para arriba, dará una truma al Eterno. ¿Ok? De 20 años para arriba, dará una truma al Eterno. 20 años para arriba los varones porque era la edad militar, la edad en que el hombre debía prestar servicio militar, por así decirlo, debía proteger a su patria, proteger a su nación. ¿Ok? Quiere decir que menos de 20 años estaban exentos de pagar esta mitad del shekel, era la mitad del shekel, y por ende las mujeres, los niños, sino de 20 años en adelante se pagaba esta contribución, se daba esta trumá, esta porción separada o alzada para el
eterno. Entonces, ¿en qué momento se daba el shekel? El Midrash Tanhumá enseña que cada año, durante la época del segundo templo, específicamente, comenta el Midrash, dice que todos los hijos de Israel que alcanzaban la edad de 20 años comenzaba a traer su trumá, ¿ok? Su ofrenda, su donativo, su contribución de medio shekel, junto con todos aquellos que tenían ya más de 20 años, a excepción de los levitas. La tribu de Leví estaba exenta del pago del shekel. El anuncio para la colecta, fíjate, el anuncio para la colecta del medio shekel se hacía en el primer día del último mes, es decir, el mes de Adar, ¿ok? Es el último día del último mes del año, el mes de Adar. Y cada quien, que era prácticamente a finales del invierno a inicios de la primavera, de manera voluntaria entregaba su medio shekel el primero de Nisan en el templo, es decir, cuando inicia la primavera. Es decir, que cada luna nueva de la primavera, del mes de Aviv o el mes de Nisan, el templo recibía medio shekel de todos los varones judíos de 20 años en adelante, como contribución, como dice la Torá, para la boda, para el trabajo, para el servicio del santuario. Ahora, ¿cómo era utilizado o para qué era utilizado en el periodo del primer y segundo templo ese shekel? Dice el mismo Midrash, Tanjumá, de esta manera se contaba de manera indirecta los hijos de Israel mayores de 20 años. ¿Para qué se colectaban todos estos medios shekalim? El Midrash no responde, era colectado solamente por causa de la expiación de Israel, puesto que con ella se compraban, aquí está la aclaración. No es que la persona automáticamente daba el shekel y automáticamente recibía el rescate por su vida, o era cubierta o protegida su vida de la muerte o de la mortandad por el conteo, porque el contar a dedo a Israel estaba prohibido. Por lo tanto, para expiar a Israel de este conteo, para que no haya en ellos mortandad, se entregaba el shekel. Pero con ese shekel se compraba los animales que precisamente son el medio por el cual la Torá exige para llevar a cabo la expiación. Se compraban los animales para los sacrificios expiatorios de la comunidad del pueblo de Israel. Es decir, estos sacrificios expiatorios eran en este caso em, tanto los holocaustos que se ofrecían de manera continua en la mañana, en la tarde, como ciertos sacrificios también adicionales, como el musar, ¿ok? Que con ello esos musarim contribuían precisamente a la expiación de toda la comunidad de Israel. Entonces no es una indulgencia como tal, sino que esa colecta se utilizaba para contribuir al, como dice el texto de la Torá, al trabajo, al servicio de la tienda del encuentro, porque con eso, al principio sí, se utilizó esos shekalim para la construcción del Mishkan, al principio en el desierto, pero luego esa contribución anual era utilizado para la compra de estos animales y con ello, por supuesto, esto brindaba para ellos la expiación. Ahora, el texto de la Torá da una alajá, donde dice, el rico no debía aumentar, ¿ok? El rico no debía aumentar y el necesitado no disminuiría del medio shekel al entregar esta trumá, esta ofrenda, esta contribución para el Eterno, o para ser más específico, para el servicio de los Moed, dice lejaper al, eh, em, o sea, para cubrir sus vidas, ¿ok? Para cubrir o para expiar o cubrir sus vidas. Entonces vemos la conexión del término kofer como rescate y el término kafar que es cubrir. Entonces, es decir, podemos ver que la expiación es un sinónimo de rescate, es un sinónimo de redención porque se salva la vida, o sea, se cubre la vida, se protege en este contexto la vida. Entonces, esa contribución, esa truma,
Posteriormente fue utilizado, bueno, en este contexto de la Torah fue utilizado para utilizar para los zócalos del santuario, pero luego sería utilizado para la compra de los animales y con ello entonces contribuiría, tanto de una forma o de la otra, contribuiría para el trabajo de la expiación igualmente. ¿Ok? Es una contribución para el trabajo de expiación para el pueblo de Israel. Mitzvah que era cumplida, mandamiento que era cumplido específicamente por los varones de Israel a alcanzar la edad de 20 años en adelante. Ahora, como vemos acá, era una obligación, era un deber que debía llevar a cabo el rico, ¿ok? Contribuir con su medio shekel, como también el necesitado debía contribuir con medio shekel. Pero lo interesante que en la Mishnah, ¿ok? En la Mishnah aprendemos algo de la ética y de la piedad práctica del pueblo judío, ¿ok? Esto, tomamos lo positivo de esto. La Mishnah en el tratado Shekalim, que precisamente trata sobre los shekel, en el Perek 1, capítulo 1, en el pasuk número 7, nos cuenta que una persona, si era rica, podía cancelar o incluso prestar el medio shekel a un amigo pobre o a un vecino. O sea, si alguien no tenía para un medio shekel, o sea, ya llegaba la época de pagar el medio shekel y no tenía el medio shekel, no, bueno, por X circunstancias no pudo obtener ese medio shekel o no lo tenía a la mano, entonces otro judío podía ser solidario en brindarle, en ofrendarle ese medio shekel o incluso prestarle. ¿Ok? De esta manera, cada judío ayudaba a su prójimo. Esto es espectacular, esto es precioso. Es decir, que cada judío contribuía con su prójimo en la expiación, ¿ok? Contribuía en la salvación de su prójimo, apoyando de sus recursos, ¿ok? Apoyando de su dinero, cumpliendo el mandamiento, amarás al Señor con todas tus fuerzas. En realidad en el hebreo dice con todos tus muchos, es decir, con tus recursos, y amaba al prójimo como Dios lo amaba a él, a brindar este donativo monetario para contribuir a su expiación. ¿Ok? Y de la misma manera, y ya con esto cierro con el tema, de la misma manera, Yeshua, ¿ok? Nuestro Salvador, nuestro Mesías, ofreció voluntariamente su vida como una truma, como una ofrenda, porque todos estábamos en bancarrota espiritual. Y él eligió entregar su vida como cofer, como dice Primera de Timoteo 2, 5 al 6 en su versión hebrea. En versión hebrea, dice, porque Dios es uno y recomienda a uno entre Dios, entre Elohim y los hombres, entre los Benei Adam, ¿ok? Ubenei Anashim, entre Dios y los hombres. Dice a quién, al varón, al Haish, al Haish. Este término es el que utiliza también la Parsha, que cada Haish debía dar un medio shekel para expiación, para el trabajo, para la labor del Mishkan donde se efectúa la expiación. Pero aquí Yeshua, como ese Ish, ofrece su shekel y su shekel que él ofrece es a sí mismo. Entonces, al Ish, fíjense, al Ish, no dice al Adam, sino al Ish, al varón, Yeshua Hamashiach, Jesús el ungido. Dice que dio su vida como qué, como cofer, ¿ok? Como cofer, como un rescate. Dice para todos los hombres, Kol Benei Adam, ¿ok? Para todos los descendientes de Adán, ¿ok? Y este testimonio debemos darlo por el momento. Aunque ya no tengamos un santuario, un templo terrenal, tenemos un santuario celestial donde precisamente Yeshua ministra entre Dios y los hombres, ofreciéndose a sí mismo como kofer, es decir, él es el shekel,
Como dice Primera de Pedro, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles o perecederas como oro o plata. Está hablando del shekel, sino con su preciosa sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, la cual ya había sido predestinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos. Así que Yeshua es nuestro kofer, Yeshua es nuestro shekel, su shekel fue su vida que él ofreció como kofer, como rescate, para cubrir, para proteger, para resguardar nuestra vida de la muerte segunda o de la muerte eterna. Por tanto, estando entonces ya justificados por su sangre, por medio de él somos entonces salvos de la ira. Siendo enemigos, ya fuimos reconciliados por su muerte, pues mucho más seremos salvo por la entrega o por la intervención de su vida a nuestro favor. Así que, mis queridos, con esto ya me despido deseando pues que podamos, ya podamos vivir en paz, en seguridad y en plena confianza en allegarnos al Todopoderoso por medio de Yeshua, quien ofreció su vida en rescate. Y mientras esta confianza permanece en Él, quiera también el Eterno enviarnos a Yeshua el Mesías y que sea pronto y en nuestros días y podamos decir amén.